Hola, mi nombre es Adrián Salvucci, soy fundador del proyecto Segunda República. Les estoy hablando desde los estudios de TLV1, Toda la Verdad Primero, en Buenos Aires, en la República Argentina. Hace cuestión de 5 años y medio, preparé un video que llevaba por título 12 disparadores utilizados por los dueños del poder mundial para arrastrar a la humanidad hacia un gobierno mundial. Con este video va a ver abajo el link a ese video original de diciembre del 2009, que no es de muy buena calidad, era cuando hacíamos las cosas muy hechas en casa, pero que creo que nos va a permitir a quienes les interese verlo en forma conjunta con el presente video. Porque ahí describía esos 12 complejos megaprocesos interrelacionados y coordinados que los dueños del poder mundial vienen aplicando ya sobre todo el mundo. Es una metodología muy similar, la que vienen aplicando, al planeamiento estratégico. Se basa sobre un gradualismo, se basa sobre una gran flexibilidad, se basa sobre una capacidad de rápida reacción, siendo oportunista cuando se presenta una oportunidad y controlando el daño cuando algo no sale como ellos quieren. Digamos que no tienen un plan B, tienen un plan B, C, D y E para prácticamente cada cosa. Pero creo que la mejor forma de enfocarlo, y así lo hice con aquel video, era basándome en un artículo que salió a fines del año 2008, yo el video lo hice en el 2009, que fue publicado en el Financial Times, que vamos a poner en pantalla por unos instantes, que se llamó And Now for a World Government. Y ahora vamos por el gobierno mundial. Eso fue en diciembre del 2008, donde su redactor, el señor Gideon Rachman, uno de los redactores permanentes del plantel del Financial Times de Londres, decía que después de la crisis que hubo en septiembre del 2008, donde hubo un gran trastocamiento, llegaba el momento para ir avanzando directamente hacia un gobierno mundial. Para entender un poquito mejor el porqué de que se dijo esto, de qué manera se dijo, en el contexto que se dijo, quisiera repasar muy brevemente lo que fueron esos 12 ejes que nosotros entreveíamos por allá por diciembre del 2009, que iban a empezar a producirse, porque están todos interrelacionados, y el primero de todos era, por supuesto, el colapso financiero que explotó en septiembre del 2008, que se llevó al banco Lehman Brothers, que prácticamente se llevó a la compañía de seguros American International Group, que fue salvada por el gobierno norteamericano, que casi lleva a la quiebra a la General Motors de Estados Unidos. Y ahí creemos que ese colapso financiero hay que verlo en un contexto mucho más amplio. Lo que fue una crisis del área dólar y una crisis del área euro. Porque, aunque a usted le parezca mentira, los dueños del poder mundial ya están previendo llevar al dólar y al euro hacia sus respectivos colapsos controlados como parte de un mecanismo para llevarnos hacia una moneda mundial. Y les digo por qué. El dólar, especialmente luego del 2008, está hiperinflacionado. Las emisiones que han hecho de dinero espurio, la máquina de imprimir, que hizo el gobierno de Obama especialmente para salvar a Goldman Sachs, a Citicorp, a JP Morgan Chase, a todos los bancos norteamericanos, a la aseguradora American International Group, a General Motors, fue tan gigantesco, por más que nada de ese dinero llegó al pueblo, que ya el dólar está técnicamente hiperinflacionado. Podríamos decir que en realidad hay una suerte de las dos grandes monedas mundiales, el dólar y el euro, una complementariedad en el siguiente sentido. El dólar es culturalmente fuerte, porque hace más de 100 años que existe en su actual formato, tiene leyendas culturalmente fuertes, tiene símbolos de sus presidentes, de sus distintos sedes del poder. Aunque es culturalmente fuerte, el dólar es técnicamente débil porque está hiperinflacionado. Si cruzamos el Atlántico y vemos el euro es distinto, es técnicamente fuerte porque no está hiperinflacionado, pero es culturalmente débil, porque hay demasiados indicios de que va hacia una fractura, por ejemplo lo que ha pasado en Chipre, lo que está pasando en estos momentos, que hago esta grabación en julio del 2015 con el euro, por la problemática de Grecia, de manera que el euro también va hacia corre el riesgo de quedar fracturado, de quedar directamente deshecho, porque cada uno de los países va a ir hacia su mayor interés. No hay otras monedas fuera del euro y del dólar a nivel mundial, son todas débiles. Está el yuan, que es la moneda de China, y posiblemente haya algún plan intermedio de transformarla en una moneda con base en el oro para que sirva de una suerte de transición hacia esta moneda mundial que estamos viendo. Yo creo que van a ser
eventualmente una moneda mundial. Puede que lo llamen el nuevo dólar, porque ya la palabra dólar tiene fuerte arraigo, pero va a estar basada en el oro, pero no en cualquier oro. Ya se está hablando de hacer un oro, yo le he dado en llamarlo el oro sagrado, sagrado desde el punto de vista de los financistas, porque en vez de ser oro común, van a ser lingotes que tengan incrustado o un chip electrónico o un holograma inviolable que va a hacer que ese sea el oro posta, como decimos en la Argentina, el oro que realmente tiene valor, y en vez de valer un par de miles de dólares le van a poner un valor ficticio de 20, 30 mil dólares, y quienes tengan ese oro van a seguir reteniendo el verdadero poder. Y eso es uno de los temas que entrevé este artículo del Financial Times. El colapso financiero que se inició en el 2008, que fue el primer disparador, por así decirlo, inmediatamente disparó lo que todos conocemos y sufrimos, que es la crisis económica, consecuencia de este colapso financiero. El colapso financiero ha arrastrado a la economía real. En alguna medida, las finanzas están operando como una suerte de tumor cancerígeno que ha hecho metástasis y está amenazando con matar a todo el cuerpo económico de Occidente, sino de buena parte del planeta. Las finanzas virtuales están por encima de la economía real del trabajo, de la producción y de la creatividad. Esto ha llevado a que millones de trabajadores queden cada vez más desempleados, a las crisis de deuda que sufren Chipre, Grecia, que sufrió Islandia, Holanda, que ha sufrido Irlanda, que va a sufrir muy pronto España, Italia, ni hablar de la República Argentina, desde donde yo les estoy hablando. Con lo cual, esa crisis económica, disparada por la crisis financiera, va a llevar al tercer disparador, ya lo ha llevado, que son convulsiones sociales como consecuencia de la ingenierización tanto del colapso financiero como de la crisis económica. Esto lo vemos en todas las violencias en las calles, sea en Atenas, sea en Nueva York, sea en Londres, sea en París, sea aquí en la República Argentina, porque el drama económico automáticamente lleva a dramas personales de gente que pierde su trabajo, pierde sus ahorros, pierde sus casas y le trae todo tipo de problemas. La primera etapa, creo yo, es generar un caos social extremo y doloroso entre la población que justifique medidas crecientemente autoritarias orientadas hacia un gobierno mundial. Y la etapa 2 va a ser innegablemente obtener la disciplina por parte de las poblaciones del mundo, con la amenaza de que si no obedecemos lo que nos viene dado como una suerte de rescate, ya no va a ser el rescate de países, sino de las personas, vamos a tener problemas de desempleo, vamos a tener problemas de lograr los insumos fundamentales de energía, de vivienda, comida, agua. Nos va a ser imposible pagar deudas, salvo que alguien nos ayude a hacerlo, con lo cual a través de lo económico, a través del bolsillo, van a poder controlar a todas las poblaciones. El cuarto disparador, en aquel video de hace 5 años y medio lo llamé epidemias y pandemias. Ahora han aflojado un poco, pero en los años 2008, 2009, 2010 teníamos la gripe aviaria, la gripe porcina, por supuesto el SIDA, que ya viene de los años 80, y se habla, de esto habla Alvin Toffler, se habla de que en los laboratorios de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Israel y de otros países, se está experimentando con virus inteligentes. No que los virus sean inteligentes para futuras pandemias, sino que a medida que van entendiendo cómo opera realmente el ADN y las sutilezas, van a poder generar virus, quizás ya lo estén haciendo, que van a atacar solo determinadas cepas o determinadas secuencias del ADN de la raza humana, con lo cual van a poder hacer un virus que ataque a la población negra, o que ataque a la población amarilla, o que ataque a otros grupos étnicos en base a su bagaje genético. Es más, Alvin Toffler lo describió de una forma muy interesante, dice: en algún momento en el futuro vamos a ver cómo toda China se va a resfriar, aludiendo a de que se va a poder generar un virus que haga que ocurra solamente para determinados segmentos poblacionales, en determinadas geografías, y que no afecte a otros que serían los dueños del poder. El quinto disparador es la crisis ecológica, el calentamiento global, con lo cual nos hablan permanentemente. En esto, el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, fue el vicepresidente de Bill Clinton, se le ha dado un enorme espacio en los medios, hasta se le dio un Oscar por una película o un documental que él preparó, donde justamente el calentamiento global, supuestamente generado por el excesivo uso de carbono, está ya
dando la justificación para lo que va a ser el carbon tax, el impuesto al carbono, donde a cada ser humano en el planeta van a determinar cuál es su huella de carbono que genera el calentamiento global, y en base a eso se va a hacer un impuesto planetario para cada hombre, mujer y niño según la huella de carbono que genere. Por supuesto, todo eso justifica a que si hay un impuesto global, evidentemente va a tener que haber un recaudador de impuestos globales. Este es otro de los factores que menciona este artículo del Financial Times que habíamos puesto en pantalla al principio y al cual nos habíamos referido. Incluso hay un antiguo informe, el informe de Iron Mountain del año 1967, que fue pedido por el Pentágono, por el señor Robert McNamara, que entonces era el secretario de Defensa de Estados Unidos bajo el gobierno de Lyndon B. Johnson, que evaluaba cuáles eran los enemigos potenciales y reales que podrían permitir a Estados Unidos tener mayor poder, y justamente el desastre ecológico, el calentamiento global, se lo consideró como uno de ellos, ya en el año 67. El sexto disparador, el terrorismo, por supuesto. No nos sorprendamos y estemos muy alertas de que no se produzca otro mega atentado terrorista que va a hacer quedar el 11 de septiembre del 2001 como un juego de chicos. Lo dijo hace 3 años en la televisión, en la CBS, el ex vicepresidente estadounidense Dick Cheney, que dijo: es que Estados Unidos va a sufrir otro atentado mucho peor que del 11 de septiembre. Y en realidad es justo lo que necesitan, porque los atentados, los enemigos externos, lo más complejos que los puedan armar, son una forma de alinear a las propias poblaciones, y Estados Unidos, Gran Bretaña, Europa, Israel necesitan mantener permanentemente una guerra contra el terrorismo mundial. No nos sorprendamos si vemos la detonación de un arma de destrucción masiva, química, bioquímica, electromagnética o muy especialmente nuclear por el impacto que implicaría sobre alguna ciudad prescindible de Occidente, no sé, o Europa, tanto de Estados Unidos o de Europa, Seattle en el estado de Washington, Phoenix en Arizona, Detroit, que está totalmente quebrada y tiene una altísima porción de población muy pobre y de raza negra, en Alemania quizás, y justamente lo van a poder, aunque lo hagan ellos mismos, decir que lo hizo el terrorismo internacional, que lo hizo Hezbollah ordenado por Irán, que lo hizo Siria, que lo hizo Corea del Norte, incluso que lo patrocinó Rusia o China para poder realmente armar una crisis global tan grande que sería el equivalente de una tercera guerra mundial. Este es otro de los factores que también habla el informe en Now for World Government, ahora vamos por el gobierno mundial, del Financial Times, que habla justamente, muy específicamente, calentamiento global, crisis financiera global y la guerra contra el terrorismo. Todo esto también va a permitir, esta excusa del terrorismo, empezar a controlar cada vez más a la Internet para que no haya información inconveniente, para que no se generen discriminaciones, etcétera, con lo cual se van a poder poner cada vez mayores mordazas y mayor censura sobre Internet. También estemos alerta de eso. El séptimo disparador, yo lo había puesto ya hace 5 años y medio como una nueva guerra en Medio Oriente disparadora de un gobierno mundial. Bueno, luego vimos lo que pasó con la primavera árabe, que ha sido un caos generalizado en todo Medio Oriente. Ni siquiera los multimedios occidentales ya hablan de primavera árabe, porque de primavera no tiene nada y ha costado millones de víctimas, millones de muertos, y ni hablar de los heridos desde entonces, notablemente en Egipto, notablemente en Irak, Siria terrible, donde más de la mitad de la población de Siria ha quedado desplazada, ni hablar de los muertos, y la destrucción de Libia. Con lo cual eso también va a ser una excusa para llevar adelante este futuro, este venidero gobierno mundial. También el martirio de Palestina, del Líbano, de Afganistán. Tenemos el Estado de Israel cada vez más fundamentalista, cada vez más ultraderechista, cada vez más violento, como el epicentro de toda esta violencia. Arabia Saudita aliada lamentablemente con Israel, y en Medio Oriente el objetivo final es un ataque contra Irán que Israel lo viene prometiendo, preanunciando desde el año 2006, prácticamente día por medio. El día que se dé ese ataque va a ser de una crisis terrible. Probablemente estén esperando para ver qué pasa con las elecciones en Estados Unidos que se van a dar en noviembre del 2016, donde pareciera que el favorito o los favoritos van a ser los republicanos, y el favorito entre los republicanos está Jeb Bush, el hermano de George W. y el hijo de el Bush padre, cuando fue él también presidente, todos los neoconservadores en los Estados Unidos. Hay una suerte también de, que esto es muy peligroso, de mesianismo que se está
coaligando en torno a toda esta nueva guerra que estamos viviendo en Medio Oriente, donde se estaría preparando a Jerusalén como la capital del mundo, eventualmente del mundo. Eso lo hemos descrito también en este video de hace 5 años y medio, donde prevemos que el gobierno mundial, el venidero gobierno mundial, va a tener 5 sedes. Una sede militar en Washington, Estados Unidos tiene el 60% del presupuesto militar de todo el planeta, una sede financiera en la ciudad de Nueva York, una sede política, que es donde se toman las decisiones y se hace el verdadero planeamiento, que es en Londres, hace 5 siglos que tiene una experiencia imperial, y ahí están desde la Iglesia de Inglaterra, pasando por la monarquía británica, pasando por la masonería, desde luego, pasando por algunos de los think tanks, los centros de planeamiento más importantes, y también una plaza financiera muy importante. Entrevemos un centro ecuménico en Roma, donde el Vaticano tiene un lamentable rol, que lo viene desempeñando lamentablemente muy bien, de generar una suerte de religión light para toda la humanidad, o al menos para Occidente. Fíjese que una de las grandes lecciones del comunismo, que fue también creado por esta misma estructura global de poder privado, fue descubrir que no se puede prohibir la religión. Es más, para poder controlar a los pueblos se necesita de la religión, porque el hombre naturalmente necesita tener algún conjunto de símbolos o algún conjunto de ideas y de creencias que le permita relacionarse con la muerte, tanto la muerte de sus seres queridos como la definitiva muerte propia. Con lo cual es necesario tener algún tipo de esquema religioso, pero que sea muy light. El comunismo formalmente ateo, sin embargo, cuando murió Lenin, ¿qué hicieron? Lo embalsamaron y lo pusieron en un mausoleo en la Plaza Roja en Moscú. Si uno es ateo, tendría que haber dicho, no, ya no hay nada ahí, ¿para qué lo vamos a embalsamar? ¿Para qué le vamos a rendir culto? Y sin embargo, instintivamente los propios comunistas terminaban rindiendo culto al cadáver de Lenin. ¿Por qué? Porque el hombre necesita relacionarse de alguna manera con eso de otra manera inexplicable, que es la muerte. Bueno, han aprendido la lección, pero necesitan no una religión sólida, una religión con valores, una religión que realmente lo integre a uno al cosmos, como fue la Iglesia Católica hasta el Concilio Vaticano II, o como es el Islam en muchos de sus ramas, o como puede ser el budismo y otras religiones. No, quieren una religión light que en lugar de ser teocéntrica sea antropocéntrica. Dios, dejémoslo fuera de esto, que el hombre esté en el centro. Y lamentablemente todos los papas, desde Juan XXIII en adelante, quizás Pablo VI haría una pequeña excepción, todos han colocado al hombre en el centro, y lamentablemente hoy la Iglesia Católica pareciera que se está acomodando para cumplir la función que le corresponde a esa 4ª sede del gobierno mundial, que es la sede ecuménica light, protestantizada, que estamos viendo en el Vaticano desde hace ya medio siglo. Y la 5ª sede, creo yo, va a ser la capital del mundo, la capital planetaria, que todo indica que la quieren erigir en Jerusalén, en Israel. Y ahí van a tener que coronar el rey del mundo, que intuyo que bien podría llegar a ser el futuro heredero de la corona británica, que es el joven príncipe Guillermo, hijo de Diana Spencer y de príncipe Carlos, que acaba de cumplir 33 años, el mes pasado, hace unas pocas semanas, justo el 21 de junio, nació 21 de junio, día del solsticio. Enfatizo estos datos porque los que están armando este mesianismo venidero lo hacen con un fuerte énfasis sobre lo que son los símbolos masónicos y la cábala numérica. Con lo cual eso también lo tenemos que tener muy presente, porque esa nueva sede mundial también va a llevar a que Israel se redefina en cómo es su actual estructura, y probablemente no me sorprendería si vemos el nacimiento de un segundo Estado israelí, especialmente para hacer emigrar a aquellas poblaciones que están muy cansadas de la guerra, porque en Israel hay fuerte oposición a este estado permanente de guerra, y uno de los lugares bien podría ser la Patagonia argentina y la Patagonia chilena, que es el viejo sueño de Teodoro Herzl, el padre fundador del sionismo del siglo XIX. El 8º disparador, un accidente nuclear. Yo en ese video hablaba de un nuevo Chernobyl, que fue muy desestabilizante. El inicio de la caída de la ex Unión Soviética fue después del accidente de Chernobyl en 1986. Le llevó después 3 años más, estaba Mikhail Gorbachev, pero fue
casi podríamos decir uno de los golpes de gracia que terminó con la ex Unión Soviética. Ese accidente luego finalmente vino quizás con unas características muy distintas, que fue el desastre de Fukushima en Japón en el año 2011, que al igual que Chernobyl todavía no lo han podido poner bajo control. Como ocurrió en Japón, no ha tenido la fuerza geopolítica que tuvo Chernobyl, que ocurrió en la mitad de la Unión Soviética, en las afueras de Kiev, pero también es uno de los factores desestabilizantes en un sentido muy amplio y muy complejo, porque ahí hay empresas norteamericanas y empresas japonesas. Japón era dueño y construyó todo el reactor, pero el control sobre el reactor en sí era la General Electric Company de Estados Unidos, que como secreto tecnológico y militar no permitía que los japoneses lo operaran. Noveno disparador, un asesinato político de altísimo impacto. Esto es guerra psicológica puro. Durante los 20 años de la globalización, entre 1989 y el 2010 más o menos, no hubo grandes asesinatos de figuras públicas como lo hubo en la época previa, en la época de la polaridad. En los años 60 recordaremos los asesinatos de John F. Kennedy, de Robert Kennedy, de Martin Luther King. Juan Pablo I, muchos piensan que en realidad fue asesinado porque no era conveniente el Papa Juan Pablo I para ciertos intereses mundialistas. De Aldo Moro en Italia, de Indira Gandhi en la India. Eran asesinatos muy desestabilizadores, terribles, de altísimo impacto, pero después en la globalización prácticamente no hubo asesinatos de jefes de gobierno o de jefes de Estado. La única excepción es la de Yitzhak Rabin, primer ministro de Israel, asesinado en 1995, pero fue muy distinto. Eso fue por razones que tienen que ver con una lucha interna del sionismo, que escaparía a hablar de ello en este video. Pero sí podemos entrever que se podría producir, y sería un disparador muy importante, el asesinato de un presidente de uno de los países más poderosos, o de un primer ministro, o incluso de un líder religioso como el Papa Francisco o algún miembro de las realezas europeas, británica, española, holandesa. El objetivo sería generar un fuertísimo shock con alguna investigación que pudiera llegar a involucrar a algún país de los que quieren como enemigos, una suerte de falsa bandera, para poder entonces sí disparar ultimátums a algún grupo terrorista o a Irán o alguna nación o Corea con la cual quieran entrar en guerra sí o sí, y le van a indilgar un crimen que no cometieron. No olvidemos que se acaban de cumplir el año pasado 100 años de la Primera Guerra Mundial, y esa Primera Guerra Mundial, el disparador oficial fue el asesinato del heredero al trono de los Habsburgos en el Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando, y su mujer en Sarajevo en 1914. Eso fue en junio. En agosto ya estaba toda Europa en guerra y luego todo el mundo. Estemos también muy atentos a el posible uso de un asesinato de una figura de altísimo relieve para generar un shock mundial que va a poder instigar o llevar a una situación de guerra en los lugares que le interese a los dueños del poder mundial. El décimo disparador lo llamábamos escarmiento contra estados rebeldes. Pensábamos que iban a elegir algún estado y lo iban a destruir, esto lo pensaba en 2009, para mostrarle al mundo lo que le pasa a aquellos que no se alinean. Bueno, eso ocurrió lamentablemente no con uno, sino con varios. Le ocurrió a Libia en el 2011 con el asesinato por televisión de su líder Muammar Gaddafi. Le ha sucedido a Siria, que no fue invadido directamente por la acción geopolítica de Rusia, pero que está siendo destrozada, y no hablemos de Egipto y de Irak y los demás países de esa zona. Es más, en el 2007 el general Wesley Clark, norteamericano, que fue el comandante de la OTAN en los años 90, llegó a decir que él había descubierto cómo en una visita al Pentágono, cuando yo estaba retirado, descubrió que había planes en el 2001, apenas después de los ataques del 2001, para destruir a 7 países, planes del Pentágono del 2001, destruir 7 países en Medio Oriente en los próximos 5 años. Y dio la lista por televisión: Irak, Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán y al final, por supuesto, Irán. Bueno, desde entonces hemos visto que a Irak la han destruido, a Siria la han destruido, al Líbano Israel ha hecho una muy buena tarea de destruirla en cuotas, y a Libia la han diezmado, lo mismo Somalia y Sudán. Les falta Irán, que es el mayor interés que tienen, porque es la potencia musulmana más importante, no solo desde el punto de vista militar, sino geopolítico y cultural, por la irradiación que tiene el régimen chiita en Irán. ¿Cuáles serán las próximas víctimas?
quizás las más obvias son justamente Irán, Corea del Norte, pero bien pueden ser Venezuela, bien puede ser algún país en África, incluso según vaya derivándose la conspiración Nisman, con todas las derivaciones que tienen con Israel, con el sionismo y con Estados Unidos, si surge un gobierno neoconservador el año que viene, bien puede llegar a ser también la Argentina. Y los últimos dos disparadores son un poquito más especiales, por eso hago una serie de reservas, tanto en aquel video original de hace 5 años y medio, como ahora cuando estoy, por así decirlo, tratando de darle un poco de perspectiva histórica de lo que ha ocurrido en los últimos 5 años. Que yo el número 11 lo llamé la escenificación de un evento de corte religioso, un reality show. El gobierno mundial sabe que necesita la religión, que los pueblos, la religión es un factor de control muy importante, de controlador social. Entonces, bien podría ser, porque ya hoy se dispone de la tecnología para hacerlo, que se monte en escena una suerte de segunda venida mesiánica, que justamente el mensaje de esa segunda venida mesiánica va a estar muy alineado con el New Age, con todo esto de la era de Acuario, con que la humanidad tiene que unirse, con que, por supuesto, hay que reconstruir el tercer templo de Jerusalén, según las profecías de la Biblia, para que finalmente Jerusalén sea la capital del mundo y Judea, Israel, gobierne sobre todo el planeta, un Mesías que venga y que haga algún milagro y que sea aceptado por una parte importante de la población y que crea en eso, ayudaría mucho. Incluso el rey del mundo, ahí sí podrían coronarlo a este joven futuro rey inglés, Guillermo, para que no solo sea rey de Inglaterra, sino también sea rey del mundo en Jerusalén, por vinculaciones de sangre, por vinculaciones ideológicas, por vinculaciones históricas. La tecnología de lo que los estoy diciendo ya existe. Miren, hay una tecnología que utiliza hologramas que permite que aparezca la imagen tridimensional de una persona en un lugar muy distante. Ya CNN hizo un experimento. El mismo día que Obama gana las elecciones, en noviembre del 2008, CNN, que tiene uno de sus principales reporteros, que se llama Wolf Blitzer, un sionista absolutamente fanático, estaba en el estudio en Nueva York. Y él estaba hablando, parecía que estuviera como si hubiera alguien acá sentado en esta mesa, estaba hablando con Jessica Yellin, que estaba, otra periodista destacada, en Chicago, en la sede de la campaña de Obama. Estaban hablando como si estuvieran a 2 metros de distancia, pero en realidad él estaba en el estudio de Nueva York y ella estaba en Chicago, y lo que veíamos era la proyección del holograma, que era totalmente tridimensional, y CNN, para demostrar que era tridimensional, con una cámara iba desplazándose para que uno viera que en realidad esto no era una imagen, no era una pantalla, era una figura tridimensional con luz propia. Y otro caso fue el 22 de enero del 2010, cuando el príncipe Carlos de Londres participó dando un discurso en la Cumbre de Energía Futura mundial en Abu Dhabi, pero en realidad él estaba en Londres. Lo que participó ahí y hablaba y gesticulaba y caminaba en el escenario era su holograma, porque Abu Dhabi está en Medio Oriente y sin embargo el príncipe Carlos estaba a 6.000 millas de distancia en su natal Londres. Y se han hecho otros experimentos de esto involucrando a Bill Gates, el fundador de Microsoft, a Al Gore, el señor del calentamiento global, a David Beckham, el futbolista. O sea, ya existe la tecnología para decirnos, miren, acaba de venir el Mesías y miren el mensaje que da, que hay que tener un gobierno mundial. Y siguiendo la misma idea y estas capacidades tecnológicas que ya existen, y la televisión, lo que aparece en televisión es realidad, porque admitámoslo, lo que nosotros sabemos o no sabemos del mundo es básicamente lo que vemos en la tele. El número 12 dije, ¿y qué tal si en vez de escenificar un evento religioso, escenifican algo que mucha más gente está dispuesta a creer? Un contacto concreto con seres de otro planeta. Por supuesto que si vienen esos seres de otro planeta, de una civilización muy superior, en vaya a saber qué estrella, ¿a dónde va a ir? Y va a ir a la Casa Blanca, no va a ir a Buenos Aires o a Teherán. El contacto lo va a tomar con el presidente de Estados Unidos o con el primer ministro de Inglaterra, y eso lo van a poder publicar o mostrar en la televisión de una forma totalmente en vivo y en directo, por así decirlo. Ya la guerra psicológica desde hace 60 años, emanada desde Hollywood, nos viene preparando para que
en algún momento en un futuro próximo va a haber un contacto alienígena. Por supuesto, ese contacto alienígena va a ser con Estados Unidos y nos han presentado alienígenas de todo tipo y de toda forma para el gusto de cada uno. Hemos visto algunos que son rubios, otros que son morochos, con ojos grandes, de color gris, monstruosos como Alien o muy pacíficos y benéficos. Cada uno ha podido elegir el ejemplo o la variedad de alienígenas que más le gusta. Pero lo importante es lo siguiente, que eso bien puede ser utilizado para informarle al mundo: hemos sido contactados, tenemos ya las pruebas, estamos en contacto con los alienígenas. El mundo tiene que tener un único contacto, tiene que tener una única representación, y esa representación es la que va a interactuar en nombre de todo el planeta y toda la humanidad con los alienígenas de vaya a saber dónde. Cualquier acción de guerra psicológica que vengo mencionando para que precisamente el mundo sea arrastrado a aceptar un comando único de gobierno mundial, más allá y en contra de sus propios intereses y más allá de que quiera o no lo quiera. De ahí es que toda esta guerra psicológica se viene llevando a cabo desde hace décadas, es generacional, transgeneracional. Fíjense que de todos los disparadores que les he mencionado, 7 de ellos tienen un fuerte componente de guerra psicológica. Las convulsiones sociales se manejan con guerra psicológica, las epidemias. Recuerdo cuando hice el primer video, que usted lo va a poder ver porque pongo el link en la parte de información de estaba la crisis de la gripe, creo que era la gripe aviaria. Todo México, por ejemplo, donde habían descubierto 3 o 4 casos, estaban todos con barbijos, había una histeria total y después no pasó nada. Fue un experimento, vamos a decir las cosas como son. Fue un experimento para ver si la gente estaba dispuesta, en base al médico, generada por la acción psicológica desde los multimedios, a ponerse todos un barbijo. Y se lo pusieron, y acá en Buenos Aires también. La del tema ecológico también tiene un fuerte componente de guerra psicológica. El terrorismo, la guerra contra el terrorismo se basa sobre la guerra psicológica contra todas las poblaciones, instigando miedo, para que ahora, especialmente con los estereotipos que viene promoviendo Estados Unidos en sus películas, sus documentales, sus series, si alguien ve a un estereotipo de un musulmán, cara bien semita, barba pesada, alguna vestimenta rara, automáticamente uno piensa es un terrorista. Si es rubio y de ojos azules, por supuesto que no. El asesinato de una figura clave, como puede ser un primer ministro o un presidente, o Dios no lo quiera, el propio Santo Padre, implicaría ahí sí también un fuertísimo shock de guerra psicológica. Y estos últimos 2 disparadores, que son muy especiales, un evento religioso ingenierizado a través de la tecnología o un contacto con extraterrestres ingenierizado a través de la tecnología de los hologramas, es guerra psicológica pura. Por eso, el propósito de este pequeño video, que con esto cerramos, es mencionarles esta visión que teníamos en diciembre del 2009, que no tiene nada de especial. Lo que yo hice fue meramente previsiones en base a los datos que se tenían disponibles en el 2009, entendiendo el modelo de poder de los dueños del poder mundial, entendiendo sus objetivos, entendiendo su metodología, como siempre operan aplicando la fuerza, pero enormes cotas de hipocresía, mintiendo, creando cosas de la nada, haciendo todo en forma gradual. Muchos procesos son graduales, son a largo plazo, porque saben que el hombre se resiste a los cambios repentinos, pero va aceptando de buena gana los cambios lentos, se va acostumbrando, por así decirlo. Pusimos todo eso, por así decirlo, en nuestro sistema de análisis y sacamos las conclusiones de estos 12 disparadores, que creo que con esta perspectiva histórica que les acabo de dar de los últimos 5 años y medio, demuestran que algunos de ellos estaban bastante acertados. También lo he volcado en 2 libros, El cerebro del mundo, de la globalización al gobierno mundial, y Bienvenidos a la jungla, dominio y supervivencia en el nuevo orden mundial, que quienes quieran mandarme un correo electrónico a arsalvucci@gmail.com, le mando el archivo en PDF en forma totalmente gratuita, porque el interés nuestro es que la mayor cantidad de hermanos y hermanas argentinas, la mayor cantidad de hermanos en todo el mundo hispanoparlante comprendan estas cosas, abran los ojos, comprendan el peligro terrible que es quedarse pasivos ante los poderosos y violentos que nos están imponiendo su voluntad genocida, para que salvemos no solamente a nosotros mismos, o nuestras familias, o nuestro barrio, o nuestra cuadra,
sino que trabajemos para salvar nuestras ciudades, nuestras provincias, nuestras naciones y todo nuestro continente. Y eso no lo van a hacer ninguno de los politiqueros que están colocados por las fuerzas del dinero, por el propio enemigo, sea en Buenos Aires, sea en Sao Paulo o en Brasilia, sea en Santiago de Chile, sea en cualquiera de las capitales o en Madrid ni hablar, México, Ciudad de México, en cualquiera de nuestras naciones, sino esta salvación lo va a tener que hacer el pueblo. Son los pueblos los que van a tener que ponerse de pie, a remangarse, a prestarse para luchar y recuperar nuestras naciones para poder ahí sí recuperar nuestro continente y nuestro espléndido y bello mundo hispanoparlante. Les agradezco mucho la atención y seguiremos informando.